Hola queridos y queridas alumnas, hoy traemos al aula invertida una sesión relacionada con los fundamentos de la arquitectura gótica. Como siempre, la complementaremos con todo lo que trabajemos en clase de una manera más práctica. Podéis apuntar vuestras dudas y las resolveremos en la tercera sesión de la unidad. Como ya comentamos en sesiones anteriores, el gótico surgió en l'Île-de-France a mediados del siglo XII y desde aquí se difundió a otros países europeos de manera desigual. Por ejemplo, España e Inglaterra lo aceptan fácilmente, a Alemania llega algo más tarde y en Italia apenas arraiga. En cada país se producirá una interpretación propia del estilo que refleja su pasado histórico. Veréis, aunque el gótico nace de una evolución del románico, se opondrá a este en el sistema constructivo y en el simbolismo de sus edificios, que son ligeros, elevados y luminosos, en la importancia que comienza a adquirir la arquitectura civil y en el naturalismo de las artes plásticas, esto es, de la escultura y la pintura, que se liberan del marco arquitectónico. A lo largo de su desarrollo, el arte gótico pasará por varias etapas, tanto en la arquitectura como en las artes plásticas. Pero como hemos dicho, hoy nos vamos a centrar en la arquitectura y sus fundamentos básicos, así que vamos allá. Bien, el arte gótico surge de una evolución, como hemos comentado, del arte románico, que da lugar a un sistema constructivo opuesto. La arquitectura gótica tiene muchos elementos de continuidad, como la inspiración religiosa o las plantas de las iglesias que mantienen la cruz latina, aunque con una cabecera exagerada con girola y capillas. Pero frente a la pesadez y predominio de la masa del muro sobre el vano propios del románico, en el gótico las construcciones son ligeras, con predominio de los vanos gracias a un inteligente empleo del equilibrio de empujes y fuerzas. Sobre materiales, destacamos que utiliza la piedra tallada en sillares regulares y ligaduras metálicas afirmadas con plomo. Los elementos constructivos de la arquitectura gótica son: por una parte hablaremos de los elementos sustentados y por la otra de los elementos sustentantes. Comenzaremos por los elementos sustentados. De entre todos, el arco apuntado o ojival es el elemento más representativo del gótico, aunque ya se había usado en otros estilos como el románico final o el arte islámico. Está formado por dos segmentos de circunferencia que se cortan. El arco se utiliza de múltiples maneras, en la estructura de la bóveda, en los vanos, en la separación de las naves, como elemento decorativo. El arco apuntado es más seguro porque los dos segmentos de circunferencia que lo forman se apoyan y apuntalan mutuamente. Así se disminuyen los empujes verticales sobre el muro y desplaza el peso hacia los laterales, de forma que el muro queda bajo el arco, apenas recibe peso y proporciona mayor esbeltez al edificio, permitiendo al arquitecto acercarse a la verticalidad propia del gótico. Este arco expresa esfuerzo y dinamismo y tiene un gran valor decorativo. A lo largo del desarrollo del gótico, el arco apuntado adquiere diversos tipos y aparecen otros nuevos, como el arco conopial, el carpanel o el arco escarzano. Otro de los elementos distintivos del gótico es la bóveda de crucería. Está formada por el cruce de dos arcos apuntados en diagonal que transmiten las cargas a 4 puntos. Estos dos arcos quedan visibles y reciben el nombre de nervios, que se cruzan en el centro o clave. Además de los nervios, la bóveda se apoya sobre dos arcos formeros y sobre dos arcos fajones. Los espacios entre los nervios se rellenan con paneles de relleno que reciben el nombre de plementos o paños. La utilización de la bóveda de crucería tiene una serie de ventajas técnicas y estéticas. Mirad, en primer lugar, los nervios adquieren un papel definitivo en la construcción, ya que en ellos descansa la bóveda y gracias a ellos el arquitecto concentra la carga de la cubierta en solo 4 puntos. Además, la bóveda se vuelve ligera, ya que los plementos solo constituyen relleno y suelen estar elaborados por materiales livianos. En segundo lugar,
Al disminuir el peso de la bóveda y al concentrarse este en solo 4 puntos, se atenúan los empujes de la cubierta, se pueden abrir vanos y elevar el edificio. Y en tercer lugar, se adapta con flexibilidad a las más diversas plantas de edificio. A lo largo del desarrollo del gótico, la bóveda de crucería aumenta el número de nervios y se va complicando hasta llegar a bóvedas tan complejas como la bóveda estrellada o la bóveda de abanico, contribuyendo así a la decoración interior del edificio. El progresivo aumento de los nervios influirá no solo en el aspecto del edificio, sino también en los soportes interiores que sustentan esta bóveda. Surgen, como hemos dicho, bóvedas como la bóveda sexpartita, las bóvedas estrelladas o las bóvedas de abanico. Ya comentamos los más importantes elementos sustentados, así que pasamos a hablar de los elementos sustentantes o soportes, que son los que recogen los empujes de las bóvedas. Bien, existen dos tipos de elementos sustentantes fundamentales. Vamos a hablar por una parte de los elementos sustentantes interiores. En el gótico destacarán sobre todo los pilares fasciculados y comentamos, ¿no? Los nervios de la bóveda se prolongan por el muro y los pilares en forma de finísimas columnas llamadas baquetones que llevan los empujes verticales hasta el nivel del suelo. Los pilares forman un núcleo central al que se adosan los baquetones que recogen el peso de los diversos nervios de la bóveda. El soporte se va complicando conforme se complica también la bóveda al multiplicarse los baquetones. Los exteriores son los arbotantes y estribos o contrafuertes, los sustentos exteriores. Decimos, la principal aportación del gótico fue la forma de solucionar el contrarresto de los empujes laterales de la bóveda que son llevados al exterior a través de los arbotantes, el evento original del estilo gótico, y de los contrafuertes que ya eran utilizados durante el románico. El arbotante, por su parte, es un arco exterior que se apoya en su parte superior en el arranque de la bóveda de crucería. Va por encima de las naves laterales y transmite el empuje a un contrafuerte exterior. En realidad es un arco de descarga cuya misión es transmitir el empuje de la bóveda hacia el exterior. Además, contribuye a asegurar la estabilidad de la bóveda. Gracias a este elemento, al arbotante, se pueden construir naves altas y sus líneas ligeras contribuyen a estilizar las formas y a dar ese carácter elevado a los edificios. También cumplen la misión de ser canales por donde bajan las aguas del tejado porque los arbotantes están acanalados en la parte superior y expulsan el agua a través de gárgolas. El contrafuerte, por su parte, es un pilar grueso que soporta el empuje de la bóveda que le transmite el arbotante. Es otro elemento utilizado en el románico, pero el contrafuerte gótico adquiere mayor importancia en el conjunto de la construcción. El contrafuerte se corona con un pináculo que es un pequeño pilar terminado en forma piramidal o decorado en su parte superior. Tiene como misión técnica hincar el contrafuerte, pero a la vez es un elemento decorativo. La profusión de contrafuertes y arbotantes con sus pináculos contribuye a la decoración exterior del edificio y a dar ese carácter ascendente propio del estilo gótico. Los elementos constructivos anteriores crean un nuevo sistema de equilibrios. Como consecuencia del sistema constructivo empleado, la arquitectura gótica se caracteriza por, mirad, en primer lugar, el predominio del vano sobre el macizo, porque el muro se convierte en un mero cerramiento y no tanto en un elemento sustentante. Se pueden abrir grandes ventanales con vidrieras que tamizan la luz y colorean el espacio interior. La luz adquiere importantísimo protagonismo en el edificio y tiene un valor simbólico. Dios es la luz del mundo y pensaban, cuanta más luz reciban los objetos, más cerca estarán de Dios. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Sainte-Chapelle de París, un edificio bellísimo que parece una caja de vidrio y piedra. Se caracteriza también el arte gótico por la elevación y el movimiento ascendente que continuamente vamos recalcando, ¿no? El sistema constructivo
que hemos comentado permite que el edificio alcance gran altura, pero además todos los elementos son concebidos para servir al efecto de elevación y movimiento ascendente, que se percibe al entrar, pero sobre todo desde fuera. Al exterior, los arbotantes conducen la vista hacia los pináculos, las torres acabadas en flechas y las agujas, todas inspirando verticalidad. Todo lo comentado favorece que la arquitectura gótica muestre una unión del edificio y el entorno como un todo. Los arbotantes y flechas no parecen encerrar la masa arquitectónica, al contrario, constituyen una unión entre el edificio y el entorno que parecen comunicarse y complementarse. Los contrafuertes se destacan de la superficie de los muros y más que dar una impresión de cerco, por su ligereza y construcción, crean una unión con el espacio exterior. El edificio se prolonga por pináculos y flechas. Las ventanas establecen una comunicación entre interior y exterior, ya que la vidriera no puede considerarse como una separación, más bien como un elemento de diálogo entre interior y exterior. Finalmente, nos queda mencionar los elementos decorativos. Estos son variados y tienden a reforzar la verticalidad comentada. El gótico presta poca importancia a paredes y techos y mucha a los vanos, a los ventanales, rosetones, galerías, a las puertas. A lo largo del desarrollo del estilo gótico, la tracería de los vanos pasa de más sencilla a más decorada, enriqueciéndose progresivamente. Las ventanas y puertas se rematan con el gablete o ángulo apuntado que cierra el vano. Otros elementos decorativos son los pináculos, las agujas, las esculturas, las claves o las gárgolas. Bueno, chicas y chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en clase. ¡Hasta otra!